Vamos a comenzar entonces analizando lo correspondiente a esta semana 2, que están en las páginas 32 a la 34 de nuestro texto del estudiante. Para ello nos vamos a ir, ¿cierto?, a nuestro texto y vamos a comenzar a leer. Vamos a buscar página 32, acá la tenemos, y vamos a comenzar a leer, ¿cierto?, los contenidos relacionados con la multiplicación y la división de potencia. Bien, acá en realidad acá hay un ejercicio cotidiano que no lo vamos a revisar, sino que vamos a analizar directamente acá nuestros ejemplos, ¿ya? Ahora, para poder resolver ya estas multiplicaciones y divisiones de potencias, que si ustedes se fijan ahora son de fracciones, ¿cierto? Potencias de base fraccionaria, de base racional. Tenemos que recordar lo visto en nuestra quincena anterior relacionado con las potencias, con las propiedades de las potencias de números enteros, ¿ya? ¿Qué pasaba cuando yo multiplicaba dos potencias de igual base? Sumo los exponentes. ¿Qué pasa cuando multiplico dos potencias de igual exponente? Multiplico los exponentes y conservo la base. ¿Qué pasa ahora cuando yo divido dos potencias de igual base? Conservo la base y resto los exponentes. ¿Y qué pasa cuando yo divido los exponentes? No, cuando divido dos potencias de igual exponente, conservo el exponente y divido las bases. Bien, entonces estas propiedades que están acá, bueno, sumadas a que la potencia de exponente 0 da 1, siempre que mi base no sea 0, yo tengo que tenerlas en consideración para poder yo ir aplicándolas paso a paso, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo en donde estamos aplicando la propiedad, pero aquí nosotros tenemos que tener algo en cuenta que es bastante importante. Y acá en el ejemplo se muestra el desarrollo paso a paso del cómo va evolucionando el ejercicio hasta llegar al resultado final, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo que estar aplicando la propiedad. Bien, entonces, por ejemplo, en el ejemplo 1 se muestra que la potencia 2 quintos elevado a 3 multiplicado 2 quintos elevado a 4, vemos que esto tiene igual base y distinto exponente. Entonces, al ser igual base y al ser una multiplicación, ¿yo qué es lo que hago? Lo que tengo que hacer es conservar la base, que es el 2 quintos, ¿ya? Y tengo que sumar los numeritos de arriba, que sería 3 más 4. ¿Y cuánto es 3 más 4? 7. Por lo tanto, la propiedad me sirve eh, igual al momento de desarrollar el ejercicio. Cuando el exponente es negativo, se suma igual. O sea, me refiero yo, si es positivo con negativo lo voy a restar, pero se opera, ¿ya? Hay que realizar la operación igual, ¿ya? Y si al final queda negativo, yo lo voy a transformar aplicando la propiedad de los exponentes negativos. O sea, invertiría. En vez de colocar 2 quintos, colocaría 5 medios. Solamente eso, para poder acomodar y que mi exponente quede positivo. Porque siempre uno em, quedaría siempre en ese sentido. Ahora, si los dos son negativos y estoy multiplicando estas potencias, yo recuerden que la suma de un negativo con un negativo, yo tengo que sumar estos números y tengo que conservar el negativo. Si duda, consulta, hágale el tiro nomás. No, no hay ninguna duda. Ah, ya. Ya. Después con los La Karina ejemplos, sí tiene una duda. ya, O sí, sea, no entendió. los ejemplos, bueno, vamos a estar todo este rato haciendo ejemplos y después vamos a ver más adelante algún ejercicio específico para explicárselo y así vamos a ir aprovechando de ir aclarando esas duditas, ¿ya? Ahora, pero lo importante es lo siguiente. A ver, la base de todo es que cuando yo tengo dos potencias que se están multiplicando y tengo dos bases iguales, la base la voy a conservar, ¿ya? Eso queda igual, ¿ya? Eso es como la primera parte. Y los numeritos de arriba, como son distintos, los voy a sumar, ¿ya? Ojo, los voy a sumar, o sea, estoy sumando un positivo con un positivo, entonces yo sumo y me da 7. Si esto fuese menos 3 y 4, menos 3 con 4 me va a dar 1.
¿cierto? Porque al sumar, ustedes saben que eso tendría que formalmente restarlo, ¿cierto? Porque es menos 3 con 4. Ya, ahora, si me da 3 positivo con 4 negativo, lo sumo y me daría menos uno. Entonces ahí también estaría realizando, en realidad formalmente hago una suma, ¿ya? Lo que pasa es que yo tengo que fijarme si es que son positivos o si es que son negativos, ¿ya? Y si es que ambos fueran negativos, por ejemplo, menos 3 y menos 4 me daría menos 7, ¿ya? Entonces ahí no, igual estaría sumando, ¿ya? Entonces a eso me refiero. Acá formalmente hay una suma. Da lo mismo si estos son negativos, si son positivos, ahí yo tengo que realizar la operación igual, ¿ya? Tengo que realizar una operación de suma. Ahora, si sumo dos positivos, si sumo un positivo con un negativo, eso va a depender del ejercicio, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes sepan de que al multiplicar dos potencias de igual base, voy a sumar los exponentes, ¿ya? Ahí, dependiendo de cómo se opere nomás, va a ser como vamos a realizarlo. Ahora, cuando tenemos el otro tipo de multiplicación, que es la multiplicación de igual exponente, ¿ya? Que en este caso es 3 y 3, yo voy a tener que multiplicar las bases y conservar el 3. En este caso, por ejemplo, menos 2 por 4 es menos 8 y 3 por 5 15. Ahora, si se fijan en los dos ejemplos, está mostrando el desarrollo paso a paso de cómo se debería resolver hasta llegar al resultado. Y con la propiedad, yo estoy yendo en un solo paso al resultado. Ahora, si uno se pregunta, ¿qué tengo que hacer en el ejercicio? Si tengo que hacer todo el desarrollo o puedo ir de un solo paso al resultado, y la respuesta es que ustedes pueden ir aplicando la propiedad e ir de un solo paso y llegar al resultado. No es necesario que ustedes hagan todo este desarrollo para llegar al resultado final, ¿ya? Entonces eso también quiero que quede claro. Al aplicar la propiedad, ustedes pasan del ejercicio a la respuesta automáticamente, ¿ya? Del ejercicio a la respuesta automáticamente, en un solo paso. Bien, ahora, em, ¿qué duda tiene Krishna? Que nos vaya comentando por mientras. Profe, Sí, es que se me hace más fácil hablar aquí. hable nomás. En los ejercicios, o sea, en los de arriba, lo puede, ahí, sí, ahí. ¿Ya? En el primer ejemplo, el, am, como son los mismos, ese es el mismo resultado, solo que Claro, cambia el exponente. claro, porque nos dice que si yo tengo la multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, ¿cierto? Que son 2 quintos, esos 2 quintos yo los tengo que mantener. O sea, en el resultado esto se conserva. Y lo único que yo tengo que hacer acá es sumar el 3 con el 4 y me da 7. Ah, ok. Y eso es lo En mismo. el Y acá, tengo, y acá se multiplican las bases y se conserva el exponente. ok, eso sí, eso quería saber. Sí, Oh, acá ya ok, tengo. ya está. Bueno, y como ustedes saben que la multiplicación de fracciones se tiene que multiplicar para el lado, yo digo 2 por 4 8 y 3 por 5 15. ¿Ya? Que es lo mismo que está acá. ¿Ah? Acá a la derecha en chiquitito. Ya, esas propiedades son las mismas que estoy aplicando acá. La diferencia es que ahora en vez de tener esa base numérica, va a ser una fracción. ¿Ya? Va a ser un número racional. No, va a ser un entero. ¿Ya? Y eso es lo que explica acá como propiedad. Ya que para multiplicar potencias de igual base racional y exponente entero, se conserva la base y solamente lo que yo tengo que hacer es multiplicar los exponentes. Y asimismo, como yo cuando tenga que multiplicar dos potencias de base racional e igual exponente, se multiplica las bases, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador, y luego se mantiene el exponente. Dígame, Fernando. Sí, tengo una duda sobre los paréntesis. Ya, ¿Sirven de algo? sí, sirven de mucho. Porque cuando yo tengo en una fracción en paréntesis elevado a algo, significa que yo tengo que multiplicar, por ejemplo, acá, cuando yo tengo un 2 quintos elevado a 3, significa que esto es 2 quintos por 2 quintos por 2 quintos, porque es todo lo que está en el paréntesis está elevado a 3. En cambio, cuando yo no lo tengo con paréntesis, y yo digo 2 quintos sin paréntesis elevado a 3, esto es 2 por 2 por 2, todo partido en 5.
¿ya? O sea, Ah, por ejemplo, si yo tuviera, am, a ver, con un lápiz, por ejemplo, si yo tuviera el 2 quintos en paréntesis elevado a 3, esto sería completo 2 quintos por 2 quintos por 2 quintos. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, si yo tuviera lo mismo, 2 quintos elevado a 3, sin paréntesis, acá en realidad lo que yo estaría haciendo es tener el 2 3 veces y el 1 y el 5 está elevado a 1, porque no está elevado a 3. Si se fijan acá, el 3 está elevando solamente al 2 y está todo partido. ah, En cambio, con paréntesis, yo me aseguro de que es toda la fracción la que está elevada a 3. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una y otra. Por eso se acostumbra a tener que colocar el paréntesis cada vez que yo estoy realizando el ejercicio para que no me confunda, o sea, para que formalmente sea la fracción la que está elevada al término, en este caso elevada a 3. Y así que hay mucho ojo cuando nosotros estemos trabajando con fracciones, especialmente. Ya por eso acá la propiedad también la muestra como con paréntesis, ya para que se sepa que es todo lo que está elevado al exponente. ¿Ya? Ahora, estas actividades de acá no se hacen, ¿ya? ¿Ya? Eso no, se las saltan. Y acá tenemos dos ejemplos, pero ahora mostrando la división, ¿ya? Ahora, para la división vamos a hacer lo mismo, pero con resta, ¿ya? O sea, cuando yo divido dos potencias de igual base, por ejemplo el 3 quinto con el 3 quinto, en vez de sumar el 6 con el 4, como estoy dividiendo, voy a restar, ¿sí? Entonces voy a tener 3 quintos elevado a 6 menos 4, y eso es 2. Entonces me queda 3 quintos elevado a 2, ¿ya? Entonces, el 3 está elevado a 2, que me da 9, y el 5 está elevado a 2, que me da 25, ¿ya? Y ahí obtengo los resultados. Entonces, la propiedad, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que aplicar? Me está diciendo que esta base, ¿cierto? La debo conservar. Ya, en este caso obviamente no conservo la base directamente porque la fue resolviendo como término a término. ¿Ya? La tengo que conservar y luego, en el caso de que lo requiera, debo resolver, que en este caso resolvió el 3 elevado a 2 que le dio 9 y el 5 elevado a 2 que le dio 25. O si no, perfectamente pudo haber puesto 3 quintos elevado a 2 y hubiese sido también una respuesta válida para la aplicación, ¿cierto?, de la propiedad. ¿Ya? Ahora, eh, cuando nos piden resolver, por lo general siempre voy a dar la respuesta. Cuando nos piden escribir como una sola potencia, ahí necesariamente voy a llegar al resultado de la potencia porque van a ser resultados muy grandes. Em, sí, es que lo que pasa es que tenemos que diferenciar. Cuando las bases son iguales, yo siempre voy a restar los exponentes, en el caso de las divisiones. Pero cuando los exponentes son iguales, ahí yo voy a dividir las bases. ¿Ya? Ahí tenemos que tener claras las propiedades de las potencias, ¿ya? Recordemos, cuando yo multiplico potencias de igual base, sumo exponente, y cuando el exponente es igual, yo multiplico las bases. Y en la división, cuando yo tengo dos potencias de igual base, yo resto los exponentes, y cuando yo tengo exponentes iguales, yo divido las bases, ¿ya? Exactamente. Es al revés, ¿cierto? Con multiplicación yo sumo y multiplico. Y con división yo resto y divido, ¿ya? Para que lo vean de ese modo, ¿ya? Entonces, en eso se va a basar, ¿ya? Entonces, veamos la propiedad. Entonces, como ejemplo, entonces cuando nosotros hacemos división, yo mantengo la base, todos los exponentes, entonces en este caso me quedaría 3 quintos elevado a 2, ¿ya? Entonces, solamente vamos a restar esos dos numeritos. Ahora, cuando yo tengo igual exponente, yo tengo que dividir las bases. O sea, tengo que dividir menos 4 novenos
con menos 3 séptimos. ¿Y qué pasa cuando yo dividía las fracciones? Cuando yo divido las fracciones, la convierto en una multiplicación y luego multiplico hacia el lado. Entonces, pues estaría multiplicando el 4 con el 7, que me da 28, y estaría multiplicando el 9 con el 3, que me da 27, y menos dividido menos es positivo, es más. ¿Ya? Entonces ahí yo me estaría teniendo el 28 partido en 27 elevado a 5. Y tendría listo mi resultado. Ahora, si se fijan, acá en nuestras definiciones más concretas, tenemos que cuando yo divido dos potencias de igual base, conservo la base y resto los exponentes. Y cuando yo divido dos potencias de igual exponente, yo voy a dividir las bases. O sea, voy a tener mi base A partido en B dividido C partido en D. Y ahí tendría listo mi resultado. Bien, ahora, tiene que quedar claro, ¿cierto? Que esto es lo mismo que con números. La diferencia es que ahora voy a tener una fracción, ¿ya? Pero es la misma propiedad, no es que sea una nueva, ¿ya? Y bueno, esto no se hace. Y vamos a revisar un último ejemplo, que es un ejemplo que vamos a tener que ejercitar bastante en nuestro cuaderno de ejercicio, que es aplicar propiedades para ir simplificando una expresión hasta llegar, ¿cierto?, al resultado o una sola potencia, que también, ¿cierto?, es válido para eso. Y después de este ejemplo, nos vamos a ir ya a nuestro cuaderno de ejercicio, donde vamos a revisar los cuadernos, donde vamos a revisar eh, todo lo que respecta a lo que tienen que desarrollar. Entonces, veamos las propiedades de las potencias para simplificar la expresión. Tenemos una expresión gigante, ya donde tenemos dos paréntesis que se están multiplicando. En un paréntesis tenemos una división de potencia y en la otra tenemos una otra división de potencia, ¿ya? Y tenemos que empezar a resolver. Entonces, lo primero que voy a hacer, acá está diciendo paso, en el primer paréntesis, se una división de potencia de igual base. Si ustedes se fijan, ambas bases son 4 quintos. Y ahora tengo que restar las bases, pero fíjense acá en el orden, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo 7 primero y luego 10. Por lo tanto, al dividir estas potencias de igual base, tengo que restar 7 menos 10 y el resultado me quedó negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago cuando un resultado me queda negativo? Cuando el exponente es negativo, lo transformo a positivo y doy vuelta el 4 quintos y me quedaría 5 cuartos, pero es elevado a un exponente positivo, que es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que era cuando yo tenía un exponente negativo. Entonces ahí, Sí. ¿cierto? Formalmente, y ojo, dependiendo también del ejercicio, uno tiene que ir desarrollando, ¿cierto? Dependiendo a la conveniencia, ¿ya? Básicamente eso se trata de, porque a veces conviene transformarlo al tiro y a veces no conviene, pero eso va a depender mucho del ejercicio, ¿ya? Pero en este caso se transforma. Luego, como segundo paso, vamos a resolver lo del segundo paréntesis. Y dice que en el segundo paréntesis se resuelve una división de potencias de igual exponente. O sea, tenemos que resolver la división de las bases y conservar el exponente. ¿Qué es lo que se hace acá? Ya, ahí vamos a pasar al cuaderno a continuación. Tenemos que dividir las bases, que en este caso quedaría menos 2 partido en 20 dividido 5 medios. Y recordemos que nosotros para dividir dos fracciones lo que hacemos es transformarla en una multiplicación. Entonces nosotros conservamos la primera fracción, que es el menos 2 partido en 20, y en vez de dividido le colocamos multiplicado. Y el 2 quintos y el 5 medios se transforma en 2 quintos, ¿ya? Y luego se multiplica. O sea, 2 por 2 sería menos 4 y 20 por 5 sería 100 y el exponente se conserva. Entonces así yo tendría mi resultado preliminar del segundo paréntesis. Entonces ahora tomo el resultado del primer paréntesis
y lo multiplico con el resultado del segundo paréntesis, que es lo que está ordenadito acá abajo, y resuelvo la multiplicación. Y formé una multiplicación de potencias de igual exponente. Ambos tienen exponente 3. Por lo tanto, multiplico las bases, conservo el exponente y me queda 5 por menos 4 menos 20, 4 por 100, 400. Simplifico la fracción por 20, me queda 20 dividido 21, 400 dividido 20 me da 20 y finalmente lo eleva a 3. ¿Qué significa elevarlo a 3? Que multiplica 1 partido en 20 por 1 partido en 20 por 1 partido en 20. Entonces 1 por 1 por 1 me da menos 1 y 20 por 20 por 20 me da 8000. Y entonces significa que la expresión que tenemos arriba va a ser igual a menos 1 partido 8000. Y ahí llego al resultado final de todo. ¿Bien? Bueno, acá hay un error, ¿cierto? Porque acá muestra el 10 fuera del paréntesis, pero en realidad está dentro del paréntesis, ¿ya? Hay un pequeño error de impresión nomás que tiene el libro, pero no lo consideren como que esto es igual a esto, porque no, pero el 10 está como exponente del 4 quintos por si acaso. ¿Bien? Y ahora ya esto no se resuelve, no se resuelve, no se resuelve, no se resuelve. Ya, entonces esto solamente está de más, ¿ya? Ahora, solamente había que leer hasta acá. Y luego nos tenemos que saltar a nuestros ejercicios que tenemos en nuestro cuaderno, ¿ya? Y vamos a nombrar rápidamente lo que tenemos que hacer en cada ítem y luego vamos a volver y vamos a aprovechar el tiro de aclarar la duda de la compañera, que es en este primer ejercicio para poder yo explicárselos enseguida. Bien, y mañana, en nuestra clase de mañana, nosotros vamos a estar resolviendo actividades de acá. Entonces, si ustedes tienen duda en algún ejercicio específico, me van preguntando y los vamos desarrollando. Bien, entonces, primero tenemos que completar el numerito que falta para que la igualdad se cumpla. ¿Ya? Ya, pero es como nombrar la fracción o desarrollar la fracción. Ah, los exponentes. Es que, bueno, es que la potencia. mm, ya. Em, pero veamos ejemplos, po. Y así con los ejemplos usted más o menos va a ir viendo cómo va aprovechando de aclarar las dudas. ¿Ya? Entonces cuando terminamos de revisar, me dice, profe, hagamos este. Y ahí lo resolvemos y vamos viendo y va aclarando las dudas. Bien, entonces acá en este ejemplo solamente basta con que nosotros coloquemos el numerito que falta para poder verificar que la operación y la igualdad se cumplan. ¿Ya? Acá no hay que hacer como un desarrollo porque casi mentalmente uno lo puede ir sacando. Ahora, acá sí. Acá nosotros tenemos que ir aplicando las propiedades de las potencias para resolver las operaciones. Y aquí sí nos va a dejar incluso un espacio para que nosotros vayamos desarrollando el ejercicio hasta llegar a mi resultado final. Aquí es todo aplicando propiedades. Y en la número 3 tenemos que sustituir los valores A, B, C y D en nuestros ejercicios y luego resolver y simplificar en caso de que sea necesario. ¿Ya? Solamente igual aplicando propiedades. Acá en la 4 no es necesario un desarrollo. Acá simplemente tenemos que ir aplicando las propiedades, viendo lo que nos falta. Tenemos que llegar a un elevado a 7 y tenemos que ir viendo las pistas que nos dan para tener que ir completando la información. ¿Ya? Acá no es tampoco necesario un desarrollo en la 4. En la 5 sí, porque en la 5 nos están pidiendo que nosotros comprobemos que se cumplan las siguientes igualdades y corregir en caso de que sea necesario. O sea, además de decir si se cumple, no se cumple, si se cumple, no se cumple, en el caso de tienen que no cumplirse, tienen que ir corroborando e ir arreglando el ejercicio para que sí se cumpla. ¿Ya? Y en la 6 nos piden, ¿cierto?, que elaboremos un dibujo con los datos del siguiente problema y tenemos que responder qué altura debe tener el tanque. Bien, y hasta ahí llegaríamos con las actividades de esta semana. Ya solamente estas dos páginas. Bien, entonces ahora lo que yo voy a hacer es, vamos a borrar esto que habíamos visto recién. Y por mientras ustedes me van diciendo qué ejercicio quiere que desarrollemos,
Vamos a borrar todo. Ya, vamos a borrar todo mejor. Y vamos a agregar las páginas. Vamos a agregar las páginas. Vamos a ver contenido, ejercicios. Ejercicios. Lo que pasa es que el resultado quedó negativo. Y al quedar el resultado negativo, automáticamente se da vuelta. Pero si no sé si quiere, yo se lo muestro para que vea, para que se comprenda cómo se resuelve. Ya, y esto vamos a aprovechar de dejarlo aquí, porque lo vamos a ver la próxima semana. Y eso es lo que vamos a resolver ahora. Ya vamos a ir bloqueando las páginas para que no se me muevan después. Acá, acá, acá y acá. Y esto ya estaría hecho. Ya. Entonces ahora vamos a desarrollar este primero para ver qué onda, qué pasa aquí. Porque si tengo un 7 cuartos, acá tengo un 4 séptimos. ¿Ya? Y para esto vamos a ver lo siguiente. Primero, acá tenemos la multiplicación de dos potencias de igual base, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que hacer acá, lo voy a ir resolviendo acá en la orillita para que vean, ya, a ver, vamos hasta acá, acá no sé, para que vean el resultado. Entonces, como tengo multiplicación de dos potencias de igual base, conservo la base, que es menos 7 cuartos, lo dejo acá, y como es una multiplicación, yo voy a sumar los exponentes, o sea, menos 8 más menos 4, ¿cierto? Entonces esto me va a dar como resultado, dejémoslo acá abajito, me va a quedar menos 7 cuartos, y me quería 8 más 4, 12, ¿cierto? Entonces me da menos 12 el resultado, pero ese menos 12 yo no lo puedo colocar acá, porque resulta que acá hay un 4 séptimo, no hay un 7 cuartos. Entonces lo que yo hago es convertir ese menos 12 en un 12 positivo y en un 12 positivo, ¿cierto? Y aquí se deja. Perdón, 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 perdón. Me equivoqué. Casi. Ah, ahí sí. Menos 4 séptimos. Ahí sí. Porque el 12 que está negativo para que pase positivo, tengo que dar vuelta necesariamente a mi base. Y al dar vuelta a la base, ahí, ¿cierto? Va a cambiar y va a quedar igual a lo que yo estaba buscando. ¿Ya? Y de esa manera yo lo hago. Por eso se da vuelta. Porque el 12 como me dio negativo al momento de multiplicar, lo pasé a positivo, se dio vuelta a mi base, por lo tanto lo que va ahí en el cuadradito es el 12 positivo. Queda como positivo. ¿Ya? De hecho, uno cuando llega al resultado de la expresión, es el mismo resultado que usted tiene que copiar acá. Entonces, el primer número es base, que queda igual, que ya está copiado, y me falta completar solamente el 12, que es positivo. ¿Ya? Si hubiera dicho 7 cuartos, ahí sería menos 12. Sí, cuando yo tengo un exponente negativo, yo tengo que dar vuelta a toda la expresión. ¿Ya? Por ejemplo, acá el 9 octavos, si está elevado a menos 4, yo lo puedo convertir en 8 novenos y me quedaría elevado a 4 positivo. Es una propiedad. ¿Ya? Es una propiedad. Veámosla a ver. No hay ningún problema. A ver, en la B, en la B, en la B, me está diciendo que este numerito, pero en ningún momento se ve que es positivo. A ver, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que esto se hace mentalmente, ¿ya? Aquí no, ni siquiera es necesario desarrollarlo, ¿ya? Yo sé que acá el resultado es 2, ¿ya? Ahora, si el profe me dice, pero profe, ¿cómo vas a saber que esos 2 y es positivo, se da vuelta así? Lo que pasa es que acá lo que uno hace es, el 9 octavo
está elevado a menos 4, el primero, ¿cierto? Perdón, menos 4, ahí, el que está acá, ¿ya? Y lo que pasa es que yo necesito multiplicarlo para que me dé menos 6. O sea, le tengo que sumar algo para que me dé menos 6, ¿cierto? Y eso me tiene que dar 9 octavos elevado a menos 6. ¿Ya? Eso es algo que sé. Sé que tiene que pasar así. Entonces, ¿qué número me faltaría acá para que me dé menos 6? Y ustedes van a decir, ah, pero falta que le sume menos 2, ¿cierto? Porque menos 4 con menos 2 me va a dar menos 6. ¿Sí? Eso es más o menos lo que yo tengo que pensar mentalmente, porque eso es lo que me va a faltar acá. ¿Ya? Aquí me va a faltar ese numerito. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esto me dé menos 6. Para que el menos 4, como le estoy multiplicando, le tengo que sumar algo para que menos 6, lo que le tengo que sumar es menos 2. Por lo tanto, instintivamente, yo sé que ese numerito que está ahí va a ser un 9 octavos elevado a menos 2. ¿Ya? Eso es lo que yo sé. Yo sé que eso va a ser un 9 octavos elevado a menos 2. Pero como acá me está mostrando un 8 novenos, ese 9 octavos elevado a 2, voy a tener que transformarlo a 8 novenos. Y al transformarlo a 8 novenos, el signo de mi exponente va a cambiar y va a quedar positivo. Y es ese el que voy a colocar yo acá. Porque me cambió a positivo, porque aquí me lo dio vuelta. Por esa razón, yo lo estoy colocando positivo. O sea que pone el 2 positivo y Exacto. cambia la fracción cambia del 9 arriba, el 8 abajo y el 2 positivo va a ser 2 negativo. Claro. Claro, Ah, ya. como que el resultado nos iríamos al revés, ¿cierto? Como que partimos desde acá, lo transforma y queda así, y luego lo multiplica y va a quedar al menos 6. Exactamente. O sea, básicamente acá estamos jugando con la propiedad al revés. De positivo lo transforma a negativo y lo invierte para poder multiplicar las dos bases iguales. Y ojo que estos son arreglos que uno puede hacer matemáticamente y están buenos. Y esto a veces se utiliza mucho para ejercicios que están más abajito, que son ejercicios como estos. Por ejemplo, acá, para hacer el primero, ya hay que hacer un arreglín parecido. ¿Ya? De hecho, aprovechemos de hacer el primero para que vean cómo aplicar las propiedades. Por ejemplo, acá yo tengo que aplicar una propiedad en donde yo sé que esto es un 5 elevado a 1. Sé que nunca van a ser de igual exponente porque tenemos un 2 y un 1, pero podemos hacer que tengan igual base. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que tengan igual base? Transformar. Por ejemplo, tengo dos transformaciones. Vamos a hacer el ejercicio de una forma que es transformando el, el 5, ¿cierto? Que en vez de que quede un quinto, quedaría 5 partido en uno y el 2 quedaría negativo, multiplicado 5 elevado a 1, y eso me da 5 elevado a menos 2 más 1, y eso me da 5 elevado a menos 1. Ya, ahí tengo el primer resultado, que me daría un quinto elevado a 1, ¿cierto? Entonces, eso sería el primer resultado de una forma. Ya yo lo resolví de esta forma. Ahora, hay otra forma de resolverlo, que lo voy a resolver con lápiz negro, acá abajito, y que es que eso va a ser un quinto elevado a 2, y este de acá lo voy a transformar a un quinto elevado a menos 1. ¿Ya? Lo convertí a negativo para que quedara los dos un quinto. Entonces aquí yo mantengo mi base un quinto y sumo los exponentes. 2 más menos 1. Entonces me queda un quinto elevado a 2 más menos 1. Eso es 1. Y eso es un quinto. Si se fijan, llegó al mismo resultado, pero lo operé de formas distintas. Acá transformé la primera a exponente negativo y acá transformé la segunda a exponente negativo. Lo que busqué siempre fue tener igual base, ya sea base entera o base racional. ¿Se fijan? Entonces, la forma en como yo desarrollo y aplico la propiedad va a tener distintos caminos.
¿ya? Lo importante es que lleguemos al mismo resultado y que el resultado al cual lleguemos esté bueno. ¿Ya? Entonces, acá en esta parte de la materia va a ser muy importante que ustedes puedan analizar. ¿Ya? Cuando ustedes analicen perfectamente, ahí ustedes van a tener todas las respuestas necesarias para sus ejercicios. ¿Ya? Acá es muy importante analizar. Y para poder analizar, tienen que también saberse las propiedades. Si no se saben las propiedades, les va a resultar difícil. Por ejemplo, en la A con la E es casi lo mismo. Si se fijan, acá tengo que buscar bases iguales. Por lo tanto, necesariamente voy a tener que dar vuelta una para poder aplicar la propiedad. Si se fijan, la B es lo mismo. En la B igual voy a tener que aplicar acá un cambio de exponente para que la base se dé vuelta y quede igual. Y luego resolver. ¿Ya? Acá en las otras, en la C y la D voy a tener que transformar a... Me va a convenir transformar a fracción para luego desarrollar el ejercicio. Ya siempre, cuando yo tengo decimales y tengo potencias, mi paso va a ser transformar a fracción. ¿Ya? Y creo que eso sería como entre comillas, complicado de eso. Y acá es lo mismo. Acá tenemos que transformar, o sea, tenemos que primero, primero tenemos que eh, tomar todos los B, transformarlos en -2, los A se transforman en 2, los C se transforman en -1 y los D se transforman en 3. Y luego empiezo a resolver todos los ejercicios fácilmente como estaban predispuestos. Y acá y así, bueno, acá son propiedades, lo de arriba, está súper fácil, pero acá sí se pone un poco complicado, ¿ya? Que es la 5, que es la comprobación de igualdades, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ver que lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. Y si es que no da igual, ustedes tienen que dar una propuesta de qué deberían hacer para que sí quede igual, ¿ya? Y al final hay un pequeño problemita, ¿cierto? De la vida cotidiana, que cuando nosotros, o yo lo resolví en realidad, no me dio tanta relación con lo que estamos viendo acá, quizás yo lo planteo de una manera distinta, pero se puede resolver sin mayores dificultades, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros mañana podamos estar revisando estos ejercicios y que ustedes me digan, profe, ¿por qué no hacemos la D de la 2? Después de que la tengamos hecha, podemos hacer la F de la 3. Después quizás podemos saltarnos a la 5 y hacer la D, o hacer la B, o hacer la F. Y así vamos avanzando, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes me vayan mencionando y diciendo, profe, hagamos este ejercicio que no lo entendí, ¿ya? Entonces, eso sería como el trabajo de mañana, ¿ya? Y obviamente si nos sobra tiempo, podemos también estar revisando alguno que otro ejercicio de las páginas anteriores que ustedes ya deberían estar teniendo listas, ¿ya? Para que así vayamos avanzando entre todos y que ninguno se vaya quedando atrasado y que vayan completando sus actividades, ¿ya? Aún así ustedes saben que la clase va a estar, ¿cierto?, grabada, entonces igual ustedes después pueden estar revisando los videos para que puedan estar echando un vistazo de cuál fue la explicación de la resolución de este ejercicio e ir también copiándolo quizás para ir completando sus actividades y así ya vayan a ser menos los ejercicios que tengan que ir desarrollando. Bien, así que eso, ya entonces hasta aquí va a quedar la grabación.